Para dar inicio al seminario vamos a invitar al licenciado Pedro Portugal Molinero. De formación historiador, es analista sobre asuntos indígenas y autor de varios libros y ensayos sobre el tema. Como representante del movimiento indio Tupac Katari Milka de Bolivia, fue delegado en las conferencias anuales de las ONGs de la ONU sobre el derecho de las poblaciones indígenas. Fue alcalde municipal de la segunda sección de la provincia Murillo de La Paz, Bolivia. Actualmente es director del periódico digital UCAR. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, agradezco la invitación y vamos a tratar de desarrollar el tema, sobre todo poniendo acento en la situación actual y en las razones históricas, políticas que nos han llevado a este momento. Quizás es bueno puntualizar y definir algunos conceptos. El concepto de élite, por ejemplo, se refiere a un grupo minoritario de personas que tienen un estatuto superior al resto de las personas de la sociedad. Hay sociedades que se conforman con ese criterio, las aristocracias, por ejemplo, el sistema aristocrático, y es algo a modo de ver consustancial a toda forma de organización política. Es decir, existen grupos que tienen cierta especialización y que se destacan. Lo que diferencia es el nivel de legitimidad y el nivel de poder que se da a estos grupos, a estas élites en el conjunto de la sociedad. Y ahí tendríamos el elitismo. El elitismo como sistema social que favorece a las élites. Ahora, ese sería un sistema social que puede ser diferente y compartido, pero también el elitismo se lo puede entender como un sistema social que favorece la permanencia de élites, esta vez entre comillas, aun cuando éstas no sean funcionales a la sociedad. Históricamente, en las sociedades se da siempre un reemplazo de élites, es decir, porque toda sociedad es cambiante y toda élite corresponde a un momento histórico. Y normalmente quienes asumen esa función de élite son quienes no ocupan funciones anteriormente y que tienen la previsión o tienen la sensatez a veces o la irrelevancia a veces de proponer cosas diferentes. Entonces, cuando las sociedades cambian, quienes estaban en el poder a veces se ven desplazados por gente destacada que tiene otra visión. Sin embargo, también se da una permanencia de las élites. Esto, en nuestro caso, se da sobre todo en las sociedades de descolonización fallida. Es decir, si la colonización entendemos como una sociedad con estratos, conforme vayan pasando sistemas políticos, económicos, vamos a ver que la pirámide se mantiene más o menos igual. O sea, son las mismas familias, los mismos nombres de personas que permanecen, que son las élites, y que entre ellos rotan diversas posiciones. Incluso dentro de una misma familia pueden tener las posiciones diferentes. Y así uno en un momento histórico puede ser conservador y el otro hermano puede ser liberal. O sea, no se da esa rotación, se da una permanencia de estas élites. Aquí vemos un esquema, una pirámide clásica, típica, de cómo fue el sistema que se instauró en Bolivia y en todos los países de América con la llegada de los españoles. La cúspide estaba en los españoles, en los ibéricos españoles que venían de España. Inmediatamente abajo estaban los españoles nacidos en tierras americanas, los criollos, después los mestizos y en la parte inferior los indígenas. Entonces la élite se concentra sobre todo, en esa cúspide, ¿no es cierto? Y cuando hay un cambio es como si hubiese un ascenso. Los criollos reemplazan al español, pero en sí no cambia nada. Se heredan las tradiciones, se heredan los apellidos, se heredan las funciones y el sistema de la sociedad permanece inalterable. Ahora, evidentemente, entramos aquí al tema del discurso. Y el discurso se entiende generalmente la forma en que un emisor construye un mensaje y las características que este mensaje posee.
O sea, nadie estamos en un tipo de vida social. En la vida social, todo lo que hacemos tiene una justificación. Y como esa justificación tiene que tener función social, la comunicamos. Y la forma de comunicación actualmente son los medios, por ejemplo, masivos, que sirven para dar una interpretación, digamos, y una realidad de un hecho determinado. En este sentido, el discurso... Por favor, en este caso, los discursos son un material del que parte el análisis de lo social y de lo histórico. No es simplemente una comunicación, es una interpretación, pero una interpretación que adquiere características reales, porque es a través de ese discurso que alguien se justifica, una persona, un poder, un modelo social se justifica y, entre comillas, obliga al resto a tomar posesión sobre esa interpretación. O sea, entonces el discurso es toda una argumentación que da un sentido, digamos, a una realidad social y política determinada. Ahora, veamos el discurso indígena. Sí, entendemos que todo actor social tiene su discurso y que la diferencia sería en qué manera ese discurso es validado, es hegemónico, o de qué manera es implementado. En las sociedades coloniales se da el caso de que el discurso de quien está abajo en realidad no existe. Histórica y políticamente, el discurso indígena es un discurso criollo. Se establece de tal manera que hay alguien que define quién es el otro. No se da ni cabida, ni se da, digamos, ni se da posibilidad de conocimiento, de difusión a un discurso propio, un discurso autóctono. Y como se tiene también una hegemonía de los medios de difusión, de las más medias acá, anteriormente de la difusión de libros, de las cátedras, etc., aquello que parece real es simplemente una visión que tiene alguien de lo que sucedía en cierto momento. ¿No es cierto? Entonces, el indígena es eminentemente un discurso criollo. Y cada vez que el criollo va a tener unas tendencias políticas, su discurso va a impregnar la definición del otro. Como el primer discurso, como la primera impregnación ideológica era la teológica, los discursos eran sobre si el indígena era creyente o increyente, era salvaje, era pagano o era cristiano, creía en Dios o no creía en Dios. O sea, todos van en una definición teológica. Y sobre esa definición teológica se define quién está próximo o quién está lejano. Y conforme, digamos, van cambiando las modas ideológicas en el mundo criollo, cambia, digamos, la definición del indígena. Después, cuando hay los procesos de independencia y a las modas liberales, se quiere entender al indígena como alguien cerca o lejano, digamos, a los ideales del liberalismo. Entonces, y todos estos discursos van cambiando, lo vemos en la historia boliviana. Hay el marxismo, el nacionalismo, etc. Y cada quien identifica al indígena de acuerdo a sus categorías. No es inmediatamente antes de todo este proceso, que es medio de confusión postmoderna, el discurso hegemónico en la cátedra era el marxismo. Y el marxismo era bastante riguroso. El indígena tiene que ser identificado de acuerdo a su inserción en el modo de producción. Es pequeño burgués, es campesino, es proletario, etc. O sea, digamos, y ese discurso, que es un discurso de las élites, en el sentido de quién está arriba, impregna y define a todo lo que está abajo. Ahora, ese tipo de discurso tiene algunas características. Es esencialista. No se va, digamos, a matices, va a cuestiones radicales. ¿Es creyente o es increyente? ¿Es pagano o puede que no sea Dios? ¿Es liberal, entiende la propiedad privada, puede progresar, o simplemente es una horda, digamos, sometida a grupos de organización primitivos, digamos, y comunitarios? ¿Es revolucionario o es reaccionario? Y el discurso actual es un discurso muy interesante que define al indígena de acuerdo a ciertas ideas globales que existen entre el indígena es el ser natural o no ser natural. El indígena está integrado a la naturaleza o no hace parte del círculo de la vida. El indígena es autochtonista o no es autochtonista. Es, por otro lado, un discurso legitimador de un poder. No es un discurso vano. Es un discurso que busca dar sentido a quien tiene el poder o a quien tiene una fuerza para pretender el poder. Y por ello mismo es un discurso reproductor de un poder. Porque cuando quienes vehiculizan ese discurso llegan a funciones de dominio, o sea, esa imagen que tienen del indígena les sirve para consolidar un dominio. Y por eso mismo son discursos que no provocan ningún cambio, que provocan un status quo social,
porque el verdadero statu quo social en una sociedad colonizada es que tiene que haber una élite y que tiene que haber una base que no contesta, digamos, la situación. Entonces, en todo este aspecto en la historia boliviana vemos, sin embargo, que el indígena ha tenido su propio discurso, pero como vemos, ese propio discurso no es conocido, porque a las élites no les interesa reproducirlo. Solamente últimamente, a través de los avances tecnológicos y al esfuerzo de los militantes de cierta época, se han podido recuperar ese discurso diferente. Y vemos cómo el indígena ha tenido un discurso aparte y propio, muy ligado, por supuesto, a las tendencias dominantes en ese momento, integrado a las condiciones sociales, a los condicionamientos históricos, etc., pero con un gran margen, digamos, de autonomía que logra hacer una diferencia, una unidad en ese tipo de discurso. El anterior, por favor. No sé si es bueno. Entonces, ese discurso llega a tener un salto cuando hay la emergencia del indianismo catarista. O sea, hasta ese momento, el mundo indígena, por la presión de la situación colonial, sus reivindicaciones eran de cierta manera una integración a la sociedad. Buscar, digamos, derechos, proponer soluciones, proponer, digamos, un sitio dentro de una sociedad que le excluía, que le negaba o que lo oprimía. Y ese discurso nuevo tiene su apogeo en movimientos sociales muy contundentes que llega a su cúspide con las movilizaciones que hizo Felipe Quispe el año 2013. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este discurso indianista? Es que pone el acento en la situación colonial. A quien tiene privilegios, ¿no es cierto?, porque en una situación injusta no le interesa indicar que la situación es injusta, que la situación está mala. Y todos los discursos sobre lo indígena eran discursos de integración que soslayaban el hecho de que había una dominación. Y el primer movimiento que empieza a poner el acento sobre el hecho colonial es el discurso indianista. Ese discurso colonial va acompañado de una reivindicación cultural, porque la colonización es una opresión política que se manifiesta fundamentalmente en hechos externos. Y hay algunos hechos externos que son muy importantes, como los hechos culturales. Y la represión política, el empoderamiento político contrario, se da en base de una represión cultural. Y hubo un grupo político que dijo: aquí nosotros sufrimos una opresión, sufrimos problemas de tipo cultural. Se tocó el problema político con el tema de las dos Bolivias, que ya lo adelantó Fausto Reynaga. Es decir, no hay una unidad nacional, no tenemos un Estado-nación, tenemos, entre comillas, un Estado y una nación, que es la superposición de unos intereses de cierta categoría de personas con, digamos, la paciencia sufrida, digamos, de una gran parte de la población, que en los hechos se da dos Bolivias, ¿no es cierto? Y esas dos Bolivias la podemos ver, que sea cualquiera que pasea por la iglesia de San Francisco ve que hay en el atrio una gran placa de bronce, ¿no es cierto?, y que muestra ahí unos límites, y está escrito en letras: esta era la ciudad de los españoles y esta era la ciudad de los indios. O sea, una diferenciación grande entre dos sectores era común y tolerada y admitida, digamos. Era una función colonial, porque el colonialismo no busca crear una realidad, el colonialismo busca mantener una sujeción entre quienes mandan y de quienes están obedeciendo. Y para movilizar todo esto se crea una terminología, se reivindica el concepto de indio. Indio no es un gentilicio, no es un patronímico, indio es una categoría política. Por eso, digamos, resulta un poco curioso cuando la gente se revela y dice: nosotros no venimos de la India. Es decir, no entienden, digamos, todo el contexto político y social. Indio empezaron a utilizarlo no los indios, sino los españoles y los criollos. Evidentemente ellos sabían que esa gente no venía de la India, tenía una función, digamos, de legitimadora de cierta organización. Y cuando un término que es peyorativo es utilizado por esa misma gente que se sentía discriminada con ese término como un arma de combate, significa un salto político conceptual muy importante. Y finalmente se atreven a cuestionar el poder. Y el razonamiento es simple: si el indio es mayoría en este país, si el indio era el dueño, el propietario originario de esta tierra, se han venido de afuera y nos han usurpado,
¿por qué no tenemos el poder nosotros, que somos mayoría? Y fue el primer movimiento que reclamó el poder para los indios, el gobierno de Bolivia por los indios. Pero había un tema muy candente, que era el tema de la racialización. Porque todo este contexto social, ideológico, se fundamenta en aspectos de exteriorización. ¿Y qué es lo que fácilmente identifica a un indio y a un no indio? El aspecto externo. Entonces el aspecto de racialización, de identificar al indio como alguien moreno, como alguien inferior, de poner el concepto de raza, era algo que lo hacía de manera corriente la sociedad criolla, que lo sigue haciendo incluso, pero que aterrorizaba cuando el indio reivindicaba eso. Entonces, ven acá una innovación grande. Si contrastamos con los otros discursos políticos y culturales o éticos que había en el mundo indígena y con los discursos sobre el indio hechos por los no indios, hay un salto cuantitativo que va a separar dos etapas y que va a condicionar la evolución futura de los acontecimientos. Pero ¿qué es lo que sucede? La fuerza de este discurso, más, entre otras cosas, la poca habilidad de los grupos indianistas de hacer política real y la fuerza, digamos, de tener una idea y que de esa idea los cantona en cierto radicalismo que sin querer, digamos, encierra también una otra simplificación y no deja ver la complejidad de la situación boliviana, hizo unido, digamos, a toda una especie de negatividad y de ataque de todos los sectores criollos confundidos, derecha, izquierda, cristianos, evangélicos, ateos, etcétera, en un arrinconamiento de estas posiciones y finalmente que provocó el colapso, digamos, de esta posición, de esta tendencia política. Ahora, este colapso, sin embargo, es bien interesante, no significa simplemente una desaparición. Estas dos corrientes que hacían parte de un tronco común, pero que tenían grandes divergencias, una vez que están desestructuradas, logran influenciar la política nacional. ¿Cómo logra influenciar el catarismo? La diferencia entre el catarismo y el indianismo es bastante amplia, digamos, no es un tema para desarrollar, pero podríamos decir que los indianistas eran los radicales que buscaban la solución drástica y radical, digamos, de los problemas que vive Bolivia. Mientras los cataristas buscaban, digamos, intermediaciones, contactos, vinculación con diversos tipos, digamos, de la sociedad boliviana. Ambos con sus defectos y de una poca capacidad orgánica para hacer eso y una falta de análisis. En el caso de los cataristas los llevaba a asumirse, digamos, en organizaciones ajenas y a perder un poco su propia autonomía y especificidad, y del indianismo, por el contrario, los orillaba, digamos, a actitudes cada vez más drásticas, más radicales y por lo mismo a veces más alejadas de las contradicciones reales. Pero sin embargo, aún en eso, ambas tendencias contribuyen a influenciar. El catarismo influencia porque Víctor Hugo Cárdenas, que era su jefe más importante en esa época, llega a ser vicepresidente de Bolivia. O sea, deja, digamos, la relación que tenía con la izquierda, hace una alianza con la derecha y llega a ser vicepresidente. Y asume, digamos, ciertos principios de la teoría liberal de ese entonces, de los inicios de la mentalidad postmoderna que ahora está dominando Bolivia, y prona, digamos, la interculturalidad, los territorios comunitarios de origen, el uso de los emblemas propios, la alfabetización en lenguas nativas, etc. Toda una serie de políticas que ya empezaban a desarrollar, sobre todo teóricamente, en el primer mundo en Europa. Y, digamos, orienta a toda una intelectualidad boliviana y a toda una tendencia en ciertos parámetros que van a ser reproducidos incluso en el actual gobierno, que aparenta ser una contradicción, digamos, a las políticas generales de la derecha, del MNS en este caso. Y el indianismo también influye, una vez que desaparece orgánicamente, a través de uno de sus líderes, Felipe Quispe, pues es él quien lideriza y quien provoca toda una serie de acontecimientos que termina con la guerra del gas y la huida de Sánchez de Lozada, el periodo de caos que se arma posteriormente y finalmente el acceso del MAS al gobierno. Entonces, eso llega al empoderamiento del MAS. Se da el caso bastante peculiar en Bolivia que un partido que no tenía, digamos, una trascendencia histórica anterior, que no tenía, entre comillas, una historia, que no tuvo una historia no solamente en un pasado lejano, sino inmediato, como el MNS,
Pero que llegó al poder habiendo estado en el gobierno de Villarroel, habiendo confabulado, habiendo sufrido la represión y habiendo formado toda una serie de ideas políticas, ¿no es cierto? Y que además es el esquema clásico al que está acostumbrada toda persona que estudia la historia, estudia las ciencias políticas. Tenemos el caso de un partido que se arma de por sí, pero que es beneficiario de toda una serie de desagregaciones y de caos que existen en la sociedad boliviana en ese entonces. Y el MAS resulta beneficiado en primer grado al mismo tiempo de la fuerza del indianismo y del catarismo y de su desagregación. ¿Y por qué se da este caso? Que en ese momento hay una crisis de pensamiento. O sea, la idea que era dominante en la academia, en los medios de comunicación progresistas, etc., era el marxismo, y el marxismo clásico. Sin embargo, entre tanto, cae el muro de Berlín, y el muro de Berlín derrumba ciertas ideas básicas que tenía la gente de izquierda. No es el capitalismo el que pierde, el que desaparece. Son las sociedades socialistas, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que implosiona, que desaparece. Es el muro de Berlín que cae. Es un gran paradigma que cambia las mentalidades. Entonces se da una transmutación en la mentalidad de izquierda. De ser una izquierda científica, militante, revolucionaria, pasa en un momento de caos y asume toda la teoría y el discurso postmoderno. Entonces, el discurso postmoderno con todas las de relativización del saber, de crítica al humanismo, de irrespeto, de escepticismo en muchos aspectos, y le entra como al anillo del dedo una interpretación esotérica que empieza a surgir en ese momento del indígena. Entonces, el indígena es una identidad medio etérea, es la reserva moral de la humanidad. Son personas casi como ángeles caídos del cielo. No mienten, no escupen en el suelo, no engañan a su esposa, etc. Y además, digamos, tienen en la cabeza toda una serie de proyectos grandes, no solamente para su sociedad, sino para toda la humanidad. Es la época, recordarán ustedes, del 2012, donde pensaban que iba a haber el fin del mundo y se basaban en las supuestas profecías mayas. Entonces, ya a ver, el indio empieza a sustituir a lo proletario. El proletario, que era el eje, digamos, de la reflexión simbólica de la izquierda, ya no existe y empieza a ser el indio en su lugar. Entonces empieza a crear un nuevo discurso. Y un nuevo discurso, esto es irónico, hecho por aquellos mismos que combatían todos los elementos próximos que había ese discurso en los movimientos indianistas y cataristas. Acá en la universidad, a indianistas y cataristas que agarraban la huipala, los hacían correr a patadas. Porque la única bandera, digamos, válida era la bandera roja, si eras de izquierda, o la bandera boliviana si eras de derecha. El otro era divisionismo, era confusionismo, era peligroso. Era cuestión de agentes de la CIA, agentes del imperialismo. No tenía sentido. Entonces, todas las ideas que desarrolla el indianismo y catarismo son asumidas por algo que nace de por sí, pero que para interpretarlo agarra todo el cuerpo de interpretación postmoderno. Y surge lo que se llama el pachamamismo. El pachamamismo en el sentido de utilización de símbolos y de conceptos indígenas para degradarlos y para utilizarlos políticamente. Entonces surgen una sola foto, por favor, como principio. Tenemos acá una de las posesiones de Evo Morales, que se viste con un atuendo que no es cultural, en el sentido de que no se vive. Cultura es lo que se vive, la cultura de museo es lo que se exhibe. Y justamente es toda una camada de intelectuales y de profesionales, arqueólogos, personas folcloristas, etcétera, que dan la orientación teórica y hacen que nuestro presidente se posesione de esta manera. Y eso es desconociendo cómo en los hechos la gente, el poder político se reproduce en el campo, cómo se posesionan las autoridades, qué tipo de autoridades, etcétera. Entonces hay un salto. Y se cree ingenuamente que esto va a gustar y que esto va a entrar, digamos, a la vida de los indios, que los indios van a estar contentos. ¿La otra foto? Pero aquí vemos la esencia realmente de este tipo de manifestaciones. Son los invitados. Gente que viene de afuera y que encuentra bonito y exótico fotografiarse con un indio. Y mejor con un indio que tiene colores, multicolores, etc. Entonces, este va a ser, digamos, en los hechos, la política, digamos, del gobierno, que es simplemente una suplantación, una improvisación, una creación, totalmente alejada de lo que es la vida y los hechos sociales.
Eso lo vamos a tener no solamente en la posesión de Evo Morales, va a haber grandes periodos de los primeros años, además que es todo un esfuerzo teórico por encontrar una alteridad, por encontrar una especie de respuesta metafísica del indio. Es en la época del apogeo del Suma Camaña como proyecto político de transformación. Es la época que poco a poco se va diluyendo porque no tiene ninguna relación con lo real. Se descubre, por ejemplo, y es tomado preso uno de los amautes que que entronizó a Evo Morales. Entonces lentamente la realidad va mostrando que es una fantasía, pero tiene sus talentos. Nuestro vicepresidente se va a casar en Tiwanaku de manera más fantasiosa que esto, como no se casa nadie, como ningún indígena se casa. Prohíbe cualquiera, incluso no indígena, casarse ahora en las ruinas. O sea, se crea una cuestión de fantasía, pero que la gente que no conoce cree que eso es indígena, que eso es la realidad indígena y que ahora se está librando. Cosas que se impedía que el indio, digamos indígena, que el indígena pueda realizar, ahora libremente lo realiza porque tenemos un presidente indígena. Y es un discurso eminentemente for export, porque después nuestro vicepresidente al día siguiente se casa, y se casa en la iglesia de San Francisco. Pero él muestra tanta ignorancia de la religión indígena como de la religión criolla. Ustedes saben que hasta en los que hacen sociología, hay toda una sociología de las iglesias donde la gente se casa. Los indios se casan en ciertas iglesias, en Sebastián, Rosario, se casan también en San Miguel. ¿Dónde se casan los blancos, los criollos? El Montículo, etc. Y resulta que si alguien investiga, ¿quiénes se casan en San Francisco? En San Francisco no se casa casi nadie. Provoca una innovación grande. Además, con un elemento simbólico bien importante que quizás influye en el hecho de que la gente andina no busca casarse ahí. Es una iglesia que tiene una sola torre, cuando normalmente tiene que tener dos. Es una iglesia chulla, que parece que cuando la rebelión de Tupac Katari fue saqueada, etc. O sea, digamos, ensayo un contexto de historia, de vivencia, que ellos ignoran y que alegremente van a aquello que atrae, porque para el extranjero eso es el indio. Y cuanto más exóticos somos, cuanto más folclóricos somos, más indios nos creemos. Ya. Entonces, vamos a resumir con lo siguiente. El discurso actual es un discurso que siempre se ha reproducido en la historia de Bolivia. Las élites han utilizado un discurso que les pueda servir. Y actualmente no tenemos una renovación de élites. Sigue el mismo aparato criollo, ¿no es cierto?, al mando. Con una diferencia que por supuesto es importante y es notable. A la cabeza está un indígena, ¿no es cierto? Pero tenemos todo un sistema de poder que no se ha modificado. Y ese sistema de poder tiene que justificarse. Y como no puede justificarse por varias razones, con elementos objetivos y concretos, se transforma con un discurso totalmente mítico. Pero ese discurso mítico le va a llevar a callejones sin salidas. Ese discurso mítico le hizo decir a Evo Morales en 2010, el capitalismo es contrario a la madre tierra. O muere el capitalismo o muere la madre tierra. En 2015, ¿qué dijo? El capitalismo es el cáncer de la madre tierra. Y en 2018 recibe el presidente de España diciéndole: lo pasado pisado, Bolivia está abierta para toda inversión. No se preocupe, damos seguridad jurídica. O sea, lenta y progresivamente en los hechos ha habido un retroceso. Y ese retroceso se ha dado evidentemente en un estancamiento, porque ya resulta incoherente. Ya resultaría totalmente incómodo seguir con un discurso fantasioso cuando ya la realidad va en otro camino. Se habló de madre tierra, se reprimió Tigris. Se habló de plurinacionalidad y en el mundo indígena no hay ninguna locura por las supuestas autonomías. Se habló de saberes tradicionales y los indios están buscando empoderarse el conocimiento actual, empoderarse el conocimiento del siglo XXI. O sea, ¿qué se da? Se da el caso de que esos discursos al mismo tiempo sirven para justificar, pero son una trampa, encaminan a un callejón sin salida. Y estamos actualmente en esa situación. Estamos en una situación de parálisis y conforme conocemos y sabemos la historia de Bolivia, ¿qué es eso? Preludio de otro movimiento social para ver si se pueden destapar las cosas. Bolivia está repitiendo de manera acelerada lo que ha pasado en otros ciclos. Un ciclo de agotamiento, de recuperación de fuerzas que se tenían que eliminar y un ciclo en el cual ahora se cambia absolutamente el discurso. El discurso ya no son los rituales en los ministerios, el discurso son los teleféricos.
¿no es cierto? El discurso ya no es, digamos, el saber ancestral, el destruir las iglesias y implantar las huacas. El discurso es ahora a ver de qué manera el Papa Francisco nos puede ayudar. Muchas gracias. Agradecemos inmensamente la participación del licenciado Pedro Portugal Molinero. Sabemos que él tiene una agenda muy apretada y se ha sacado tiempo para poder compartir con nosotros sus conocimientos. Es por eso que la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Comunicación Social queremos hacerle entrega de este certificado por su participación en nuestro seminario. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación tendremos la presencia del señor Carlos Macusaya Cruz. Él es estudiante egresado de la carrera de Comunicación Social de la OMSA. Se ha dedicado a estudiar los movimientos indianistas y cataristas en la segunda mitad del siglo XX y también los fenómenos del racismo e identidad étnica como expresiones de relación de poder. Ha escrito varios artículos y 2 libros, cuyos títulos son Desde el sujeto racializado en 2014 y La decadencia de Fausto Reinaga en 2015, y es coautor junto a Pedro Portugal del libro El indianismo catarista en 2016. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos los presentes. Mil disculpas por el retraso a los organizadores. Un gusto para mí poder compartir algunas reflexiones con todos ustedes y claro con las personas que me acompañan en la mesa. Veo a mi docente que fue Ronald Carrasco, a personas que he conocido porque los he leído, cosas que siempre nos llaman la atención, y pues para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes hacer algunas reflexiones. Voy a tratar de hablar algo en general, que lo voy a poner así. Voy a resaltar en términos generales cuestiones que tienen que ver con actos, discursos y representaciones sobre lo indígena en el gobierno, en relación, pero además, a qué papel tiene todo eso en las relaciones de poder entre indígenas y no indígenas en un contexto de reconfiguración social, en términos generales. En ese sentido, he dividido mi exposición. En primer lugar, voy a resaltar aquello que el gobierno ha presentado como lo que le da carácter indígena. En segundo lugar, voy a tratar de especificar qué tiene que ver eso con algo que yo llamo racialización en relación a identidades indígenas. Y en tercer lugar, a partir de esa aclaración, voy a hablar de racialización, inclusión indígena y de configuración social en el contexto actual. Bien, número 1. ¿Qué es lo que el gobierno nos ha presentado como lo que se le daría carácter indígena? En primer lugar, el presidente. La imagen del presidente Evo Morales es la que se ha explotado. Sus rasgos, su origen, varios aspectos que tienen que ver con su propia vida se han contrapuesto a lo que serían los anteriores gobiernos, los anteriores presidentes. Y evidentemente uno pone la foto de Boni y la del presidente Evo Morales, hay un contraste. Se nota el color de piel, somático, si uno hace la historia de cada uno de los presidentes hay diferencia. Eso evidentemente es algo que sobresale. Y cualquier gobierno, cualquier presidente, en general cualquier organización política se preocupa de trabajar su imagen en función de cómo quiere ser visto, y en este caso ha sido en función de ser visto como un gobierno indígena, y la punta de lanza para esto ha sido la imagen del presidente Evo Morales. Sin embargo, también se han exhibido parlamentarios que visten tradicionalmente, entre comillas, pero para fechas específicas, ¿no? Se disfrazan. Nosotros podemos ver por internet videos, no sé, de otros países donde la gente no viste tradicionalmente. Digamos, en Japón la gente no usa cotidianamente kimono, pero no necesitas reivindicar su identidad japonesa vistiendo kimono. Pero aquí se ha entendido que reivindicar la identidad es disfrazarse de ropa tradicional en nombre de la descolonización. Por otra parte, imagen internacional, se ha exportado cara de indio, en el sentido de que se ha puesto un canciller que representa
David Choquehuanca lo que serían los indígenas con una retórica que gusta a los gringos sobre lo que sería lo indígena, los prejuicios que tienen los blancos sobre los indios. Voy a aclarar después cómo entiendo lo indio. Por ejemplo, muchos gringos entienden que los negros, o entendían, eran seres mágicos. Ahora ya no piensan eso de los negros, ¿no? Pues inclusive han ganado la Copa Mundial, han entrado a la selección, digamos, francesa. Ahora, tienen mitos de los indios, mitos sobre los indios. Y esos mitos los ha reproducido en su discurso el señor David Choquehuanca y su reemplazante, que no difiere discursivamente Fernando Guanacuni de él, aunque políticamente tienen distinto peso. El señor David Choquehuanca tenía vínculos con las organizaciones sociales en el Alto, sindicatos en La Paz, en las provincias, lo que no tiene Fernando Guanacuni. Entonces, David Choquehuanca estorbaba políticamente, lo sacaron y pusieron a Fernando Guanacuni, que no estorba y está ahí. Pero es parte de la imagen de exportación. En la Constitución, por otra parte, se han incluido varios elementos que se presentan como si fueran propiamente indígenas, ¿no? Vivir bien, Amazúa, Mayuya, etcétera, etcétera, como elementos además que darían carácter plurinacional al Estado. En ese sentido también se han abierto instituciones. El Viceministerio de Descolonización, que por ejemplo destaca por hacer actividades que son propias de una agencia de turismo. Nosotros sabemos, por ejemplo, en Cusco se hacen muchos shows con incas, y nadie dice que eso es descolonizador. Pero acá se han hecho muchos shows con indígenas en nombre de que eso es descolonizador. Por otra parte, el Ministerio de Descolonización, y en específico el señor Félix Cárdenas, ha brillado cuando algún opositor dice algo del presidente. El señor Cárdenas sale diciendo que amenazando con hacer juicio. Más o menos ese ha sido el papel del Viceministerio de Descolonización. ¿Cuán descolonizador es eso? Se puede discutir. Por otra parte, se han creado universidades indígenas. Sabemos que ni los hijos de David Choquehuanca, de Félix Cárdenas o Evo Morales estudian en esas universidades. Los propios indígenas del gobierno no creen en sus universidades. Calidad educativa en juego. Un paréntesis. Hubo problemas con UPEA y se cuestionó mucho la UPEA, la calidad. Se puede discutir, yo soy un crítico, yo pienso que UPEA es una fotocopia de la UNSA. La original está mal, imagínense cómo estará la fotocopia. Pero de todas maneras, para mí sería mucho más, nadie cuestionó cómo están funcionando las universidades indígenas, cómo se nombran a los docentes, la calidad educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Sería interesante que se haga un trabajo de investigación sobre ese tema. Es fácil descalificar al rival, pero no fijarse en los problemas que se tienen. Bueno, universidades indígenas también está ahí como decoración, cuestiones que no tienen resultados prácticos y que ayuda a reproducir estereotipos racistas, luego lo mencionaré. Otro aspecto, lo mencionaba don Pedro Portugal, lo voy a hacer muy brevemente, autonomías indígenas. En 2006, por ejemplo, desde el 2000 se entendía lo indígena como una identidad de lucha, una folclórica, se la entendía como algo que involucraba gente del área rural y gente del área urbana, en tanto eran mayorías que habían sido marginadas de las decisiones de las políticas estatales. Con el gobierno de Evo Morales, los indígenas son minorías étnicas en función de políticas que se han planificado desde organismos internacionales como la ONU, políticas para minorías étnicas, ¿no? En función de problemas administrativos, asuntos de género por allá, indígenas por allá, jóvenes por allá, homosexuales, maracos por allá. Cuestiones administrativas que no afecten la situación de poder del quien designe esos espacios. Así se han entendido las autonomías indígenas y noten que cuando se ha hecho referéndum por autonomías indígenas, la mayoría a la que se considera indígena no ha optado por esas autonomías, porque nunca fue su proyecto. Es un proyecto de organismos internacionales. Es curioso que se ha presentado además todo esto con una retórica en que los indígenas vivirían en armonía con la naturaleza, y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando hay sequía en el lago Titicaca o inundaciones o en el Chaco, ningún indígena se complementa con la naturaleza, y estos fenómenos no llegaron por los colonizadores. Se habla del Chachahuarmi, por ejemplo, en que hombres y mujeres no tendrían relaciones jerárquicas, y sin embargo sabemos por noticias que mujeres que han llegado a un puesto político en los municipios donde más tiene la alcaldía han sido presionadas, se ha ejercido violencia de ellas para que denuncien, se ha ejercido violencia sobre ellas para que denuncien. Chachahuarmi, bla bla. Es interesante que todo esto podría darse muchos ejemplos y de muchos otros temas que son de la retórica, de lo que le daría carácter indígena al gobierno. Lo interesante es, por ejemplo, que todo esto se ha acompañado, que tiene que ver mucho con ustedes, estudiantes de comunicación, con una fuerte campaña mediática que ha legitimado todo esto. Se han vendido estereotipos, ¿no? Gente disfrazada de una manera y que representaría a lo indígena, se han hecho seminarios, cursos, talleres, publicaciones, toda una serie de actividades que han venido a legitimar esto que nosotros consideramos, y yo estoy seguro que si alguien aquí se pregunta qué son los indígenas, muchos van a responder toda esa retórica oficial que se ha puesto de moda. Me interesa contrastar, tomar todos estos elementos para vincularlos a procesos de racismo. ¿Por qué identificamos a ciertas personas como indígenas? Pero
me interesa también destacar algo sobre cobertura mediática. Es llamativo que hoy, bueno, un poco está cambiando, pero cuando llega Evo Morales, la gente llegaba a la Plaza Murillo y había gente con, digamos, atuendo tradicional y los micrófonos le ponían encima. Que diga algo, ¿no? Que el indio diga algo. Voy a contar algo que sucedió en 1979. El primer candidato a la presidencia aymara en Bolivia era Luciano Tapia. Había una ley que restringía la participación, ponía ciertos mecanismos que impedía que los partidos pequeños participen en esa elección. 1979, entra en huelga Marcelo Quiroga Santa Cruz, se suma Luciano Tapia, y bueno, hay cobertura mediática sobre esta huelga. Van los periodistas, entrevistan al señorito Marcelo Quiroga Santa Cruz, nadie entrevista al niño. Era el primer candidato aymara a la presidencia, no importaba eso, era un niño más ahí. Luego, ha pasado más de 20 años y alguien está disfrazado en la Plaza Murillo con un traje y dice algo y le ponen el micrófono. Cambió algo, evidentemente cambió algo. Antes, cuando los indios empezaron a hacer política, no era importante, eran los otros. Ahora se les daba espacio, pero en tanto podían hablar de algo específico, hablar de su diferencia cultural, hablar de vivir bien, de que estaban rescatando su cultura. No hablaban de definir las políticas públicas, de definir cuánto presupuesto para esto, cuánto presupuesto para lo otro, cuáles son las políticas que se van a implementar. En ese sentido, en la actualidad sí ha habido cobertura mediática a los indígenas, en tanto hablan de su diferencia cultural. No en tanto somos iguales, en tanto somos distintos. Eso es muy interesante. Quiero vincular esto con algo importante. No es que la identidad indígena funcione como un puro mecanismo ideológico, ¿no? Alguien hizo, como mucha gente se explica, por qué pasa ciertas cosas, que hay manipulación mediática. El gobierno, por ejemplo, ataca mucho las redes sociales porque dice que hay mucha manipulación ideológica. Sin embargo, las manipulaciones ideológicas funcionan sobre ciertas condiciones que permiten que eso llegue a funcionar. Y quiero llegar a ese punto. Si hay toda una retórica que presenta a lo indígena de cierta manera, y eso se contrasta con los hechos que se contradice, ¿sobre qué ha funcionado esta retórica que ha permitido que el gobierno de Evo Morales llegue con una gran cantidad de votos? Si solo fuera manipulación ideológica, bueno, los medios son magníficos y consideran que cuando Evo Morales llega a la presidencia, la mayoría de los medios estaban contra su campaña. Todo funciona simplemente con manipulación ideológica, o hay ciertos procesos sociales que permiten que ciertas identidades tengan relevancia en ciertas circunstancias y en otras no. Voy a hablar de, entonces, racialización e identidad. ¿Cuál es el vínculo entre racialización e identidad? Les cuento una anécdota. Hace un par de años yo estaba pasando por el atrio de la UNSA, había una verbena universitaria, era el aniversario de la autonomía y solían hacer una fiesta allá afuera. Estaba pasando con una muchacha de Canadá, si no me equivoco. Estábamos pasando por el lugar, nos quedamos un momento a las 10 de la noche y entre conversar, pasarla bien, tomar unas copas, salió una de sus frases que me quedé, yo tengo el efecto de hablar con las personas y tomar en cuenta mucho lo que dicen. Ella decía, estábamos entre mucha gente, nunca había estado entre tantos indios. Seguramente, si ella preguntaba a las personas que estaban pasándola bien en el atrio, les preguntaba si eran indios, ellas le hubieran dicho no, y hasta se hubieran ofendido. ¿Qué quiero hacer notar? En las identidades no funciona simplemente el cómo yo me identifico, yo soy tal cosa. Y en el que cómo yo me identifico nunca es un acto individual, porque te enseñaron a identificarte desde niño, te enseñaron a identificarte en la escuela, te enseñaron a identificarte con los procesos comunicacionales en la televisión, etc. Primero, no es un acto individual, hay ciertas condiciones que hacen que tú te identifiques, y también es un acto que tiene que ver el otro, porque esos muchachos que no se identificarían como indios eran identificados por esta canadiense como indios. Ella no lo decía en sentido despectivo, de hecho a ella les gustaba, ¿no? Tuvo aquí 3 o 4 parejas que para ella eran indios y se sentía muy feliz. Pero para ella no era despectivo. Sin embargo, en nuestro contexto, digamos, más allá de la gente extranjera que viene a hacer turismo sexual, lo que estaba pasando es que entre nosotros identificamos al indio como el inferior. Y hay que explicar eso, en qué situación funciona. Entonces eso nos lleva al problema de los indígenas tienen diferencia cultural, sí, y viven así. Hay que explicar cómo funciona eso. Primero, el racismo siempre supone la idea de que el racista, la noción con respecto al discriminado que es inferior, y presupone el discriminador que es superior. Siempre hay esta idea. Tenemos el problema común de decir, es un problema individual, digamos, tal es racista, o solo es un problema de unos cuantos, y la sociedad está bien, y aquí hay unos cuantos racistas o un racista, ¿no? Sin embargo, este es un problema general, porque la idea de superioridad y inferioridad racial es algo que compartimos. Y es que el racismo es como para los alcohólicos el alcohol. Un alcohólico nunca reconoce que es alcohólico.
como una sociedad racista. No, los racistas son otros, yo no soy. Ese insulto, pues eso es un insulto, todos dicen lo mismo. Eso es una copita más, no es alcoholismo. Es algo que hemos naturalizado y nos hacemos cuestión del racismo. Y es que las identidades que vamos a tocar funcionan en un escenario donde la gente se diferencia en términos racializados. Entonces, hay que entender que la idea de raza, esto es importante, no supone la existencia de razas. Esto se puede comparar con que la religión no supone la existencia de Dios. El racismo para existir no necesita que existan las razas, como la religión para existir no necesita que exista Dios. Sin embargo, el racismo expresa que la idea de raza se manifiesta en actos y comportamientos concretos, así como la idea de Dios se puede manifestar en actos y comportamientos hasta de fanatismo religioso. Con esto quiero remarcar que no estamos hablando de la existencia de razas, que estamos hablando de racismo, que no implica la existencia de razas, sino la idea de que existen esas razas. Pero además esto no funciona simplemente porque uno crea que existan razas. Esto funciona en una estructura social en la que las diferencias se atribuyen a naturalezas biológicas. Entonces hay una estructura jerárquica en la que uno entiende que alguien ocupa un lugar porque naturalmente le corresponde. O podríamos decirlo en el lenguaje contemporáneo, los indígenas viven en el área rural y cuidan la naturaleza porque naturalmente les corresponde. Podríamos decir que hace tiempo la idea estaba muy de moda, ya se pierde, las mujeres tienen su lugar natural en la cocina porque naturalmente les corresponde. Naturalizamos algo que en las jerarquías de dominación se les ha otorgado un lugar y creemos que eso naturalmente le corresponde. A esa naturalización de las diferencias, en este caso, con respecto a la identidad de quién sería indígena y quién no, llamamos racialización, porque se le atribuye en un orden ideológico un carácter biológico a algo que en realidad tiene un carácter de relaciones sociales. Desplazamos lo que es de las relaciones sociales de poder a unas relaciones que serían presociales. Uno estaría hecho, por ejemplo, por naturaleza para ir al cuartel. Los indios van al cuartel, están hechos para eso. Los señoritos no, compran libretas de servicio militar. ¿No? Esto tiene que ver con ideas de racialización. Desde mi punto de vista, esto se asienta en la división social del trabajo. Desde la colonización, no es que antes no había división del trabajo, la colonización es un factor importante. El trabajo manual va a ser ejercido fundamentalmente, no únicamente, por personas de un origen y somática y culturalmente diferenciadas de quienes ejercían los cargos de administración. Y en el proceso histórico vamos a identificar como que natural es que las personas de esos rasgos, de ese tipo de cultura, hagan ese tipo de trabajo. Los albañiles son de piel morena. Yo recuerdo, yo era ayudante de albañil, en una ocasión iba a venir el arquitecto, nos decía el maestro constructor, y nosotros nos ajetreamos por hacer las cosas, por adelantar la obra. Llegó el maestro y era una persona de piel morena. Mi maestro, con el que yo trabajaba, decía, si un cualquierita no vas a haber sido un arquitecto, para eso me he rajado, porque él entendía que un arquitecto tenía que ser de piel clara, y había llegado una persona, un arquitecto que era parecido al albañil. Lo que expresaba el albañil era que él entendía que las diferencias sociales tenían que ser evidentemente, digamos, de oficio, arquitecto, albañil, tenían que ser diferencias biológicamente identificables. Esto lo vivimos cotidianamente. Sin embargo, me interesa mostrar cómo es que esto inclusive se naturaliza en la cultura. Es decir, el racismo, muchos dicen, no existen las razas, evidentemente, lo que hay diferencias culturales y vamos a naturalizar las diferencias culturales y en el fondo de eso va a estar un criterio racista. La cultura de los indígenas es tal cosa, por naturaleza, no podrían cambiar, ellos son así, no hay procesos, están fuera de los cambios sociales. Aquí hacemos un proceso de deshumanización. Tengan en cuenta que con la colonización los indígenas, y estoy hablando de indígenas en sentido general, es decir, negros, amarillos, indios, porque cuando los europeos colonizan el mundo, los indígenas son los colonizados, porque los europeos son invasores en una tierra donde los del lugar son naturales del lugar, indígenas, y los colonizadores son alienígenas, extranjeros. En esa relación se establece la identidad indígena. Bueno, en esa relación lo que se va a ir construyendo es esta diferencia de las naturalezas, primero biológicas, luego a naturalezas culturales, y es lo que hoy día definimos como, o defendemos muchos como identidad indígena. Esto es importante para mí porque en la actualidad, en nombre de la descolonización, se ha vuelto a, yo le llamo la indigenización. Volvemos a reafirmar jerarquías racializadas para aislar a poblaciones. Volvamos al tema de las autonomías indígenas. Eso es problema de los indígenas, cuidar la naturaleza. Es problema de los indígenas, ellos van a cuidar la naturaleza y yo aquí puedo estar tranquilo mientras ellos cuidan la naturaleza porque también tengo mi empleada que me va a hacer la comida.
Es el otro el que tiene que hacer la tarea que yo debería asumir que la tengo que hacer yo. Porque te notarán que donde más se da la contaminación no es donde viven a los que se consideran indígenas, en los medios donde no viven ellos, acá. Y entonces no debería ser esa una tarea de ellos. Pero bueno, este es un juego ideológico que nosotros hacemos para darle tarea a otros. Voy a hacerme, me interesa ya para ir un poco a la parte final. Entendamos entonces que las identidades que conocemos como indígenas derivan de esta racialización del proceso de división del trabajo, en el que damos como que el estatus social bajo es de los indígenas y el otro es el de los no indígenas, y eso se ve en procesos de ascenso social. Miren, esta es otra anécdota que yo la compartí con un amigo de la India, y salió de la India, que vino a hacer su doctorado acá, y salió un ejercicio interesante. Yo le conté que estaba de casualidad en la Católica y escuché una conversación, y uno de los muchachos de la Católica decía: los indígenas estudian en la UNSA. Yo le conté a un amigo en la UNSA, y el amigo se molestó. No, los indígenas estudian en UPEA. Y el contexto a mi amigo de la India, y el ejercicio de hacer las entrevistas en UPEA sobre temas de identidad, él estaba trabajando temas de identidad, y él le decían: no, los indígenas estudian en Huarizata. Bueno, se fue a Huarizata, y en Huarizata hizo el mismo ejercicio, preguntar de quiénes son, y los de Huarizata: no, los indígenas están en la selva. Que quiero hacer notar que los indígenas remite al que tú no quieres ser, al de abajo. Social, bueno, geográficamente la UNSA está arriba de la Católica, geográficamente, pero socialmente abajo. Para la UPEA, no, para la UNSA socialmente está la UPEA, para la UPEA, Huarizata, para los de Huarizata, los de la selva. Remite la palabra por esta jerarquización de la sociedad a partir de estas diferencias somático-culturales que se establece con la colonia. Se identifica que el de abajo es el indio, es lo que no queremos ser. La gente, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo era niño mi mamá compraba cremas blanqueadoras, se dan cuenta, no funcionó, creo que igual que con ustedes. Bien, me interesa, ya para ir cerrando, mostrar cómo entonces esto de las identidades ha funcionado en la actualidad, más allá de ese juego ideológico de presentar a los indígenas como seres mágicos, que no existen. No existen esos seres mágicos. Si ustedes van al Timis no van a encontrar a la gente hablando con los pajaritos, no existe eso. Son seres humanos como nosotros que viven una situación histórica concreta ahí, que se puede explicar, etc. Bien, una de las cosas que yo preguntaría, una de las cosas que ha venido, y me parece que la oposición se hace socio del gobierno cuando habla de la inclusión indígena. Yo escucho a veces entrevistas en radio y televisión y dicen, por ejemplo, hay que reconocer, le critican todo al gobierno, pero hay que reconocer que incluyeron a los indígenas. Pregunta básica, yo les haría, seguramente si yo pregunto acá, la mayoría, papá, mamá o abuelos vienen del área rural, hablan aymara o quechua. Y yo les diría, ¿ustedes han entrado a la universidad porque el gobierno les abrió las puertas? ¿O ya antes habían entrado, inclusive antes que ustedes, familiares, etcétera, vecinos? La inclusión indígena viene con el señor Evo Morales, con el gobierno del MAS. Pues no, desde la reforma educacional de 1955 y más con los antecedentes de la reforma agraria, bueno, lo voy a poner así, la indiada llenó la ciudad. Noten ustedes que cuando vayan a una fiesta universitaria, toman en ronda. Bailan fila de hombres, fila de mujeres. Entonces, si alguien llega tarde a la farra, se tiene que igualar. Chupan a lo indio. Así se toman el campo. Vayan a un boliche donde no tienen esa ascendencia social, no tienen ese vínculo social con lo rural. Toma cada quien su vaso. Si él quiere, toma, si no quiere, no toma. Hay un desarrollo de la individualidad. En nuestro caso tenemos aún vínculos con lo rural. No hay procesos fuertes de individualización por nuestro origen social. Y vamos a ver que en otros sectores hay fuertes procesos de individualización que tienen que ver con estos procesos de estructura social racializada. ¿Qué quiero hacer notar? Que no, la indiana se tomó la ciudad, sí, pero eso no es obra del MAS. El primer aspecto. Estoy viendo con los modelos, y esto no es un fenómeno que pasó acá. En los países que fueron colonias, las personas que eran indígenas, consideradas indígenas, pensemos en Argelia, los argelinos eran indígenas de los franceses. ¿No? Pues vestían ropa tradicional, etc. Había esta tipificación racial también. Son tantas personas donde la mayoría viven en el área urbana. Este proceso de volcarse del área rural al área urbana es un proceso de modernización general en el mundo, y es la tendencia. Estamos creo que al 80%, en términos globales, el 80% de la población en el mundo vive en áreas urbanas, el 20% en áreas rurales. Esto es una tendencia general, y eso no es porque se hace o no se hace indio, hay un proceso de modernización que los estados, digamos, manejan, y las empresas en la reproducción de mercancías y demás trabajan. Por una parte. Entonces, primer punto que me interesa resaltar. En este proceso de identidades se ha jugado presentando que los indígenas han sido incluidos en el gobierno.
Y sin embargo, estos ya estaban aquí antes de que el gobierno de Evo Morales llegue a donde está en este momento, un aspecto. Lo que sí deberíamos preguntarnos, desde mi punto de vista, es ¿qué está sucediendo entonces? ¿Hasta qué punto lo indígena fue un discurso que a partir de estos problemas de estratificación y racialización de la estructura social articulaba mayorías, las articuló, no por nada Evo Morales llegó? ¿Y hasta qué punto hoy eso ya no funciona y ya no se da? En la medida en que las diferencias de clase y de estrato han aumentado entre la población considerada indígena, los discursos que antes los articulaban ya no lo hacen. Y voy a diferenciar estrato y clase. De estrato, bueno, empecemos en los albañiles, ha crecido la construcción enormemente en Bolivia. Un albañil que ganaba en 2003, por ejemplo, entre 50 bolivianos o 70, no recuerdo bien, hice una investigación sobre el tema, más o menos que recuerdo el dato, dice una investigadora que hace su tesis aquí en antropología que le alcanzaba el dinero apenas para sobrevivir. Era una alternativa. Yo tengo un amigo que salió de la universidad el año pasado y ganaba ya, albañil, 4.500 maestro albañil. Subió el ingreso. Cuando estoy hablando de estrato, estoy hablando de los ingresos y lo que tú puedes comprar con esos ingresos. Ese albañil puede compararse con otra persona que se dedica a otro rubro, y ese albañil puede tener ya más ingresos que otra persona. En términos de ingresos está diferenciado. Pero ese albañil solo ha cambiado su posición en términos de estrato, de estratificación. Porque en términos de clase sigue siendo alguien que tiene fuerza de trabajo para hacer una construcción. Pero también entre los albañiles ha habido cambios de clase. Porque muchos albañiles con el boom de la construcción han optado por hacerse empresarios. Este amigo que les comento sí es empresario. Tiene incluso hermanos que tienen tractor, albañiles. Hace 20 años que iba a empezar, ahora tiene tractor, tiene camión. Y ahora cambió su situación de clase. Y él no trabaja. Él inclusive dice, yo voy con mi laptop a la obra y les digo a los maestros qué van a hacer. Cambió su situación de clase. Tenemos cambios de clase entre la población indígena y cambios de estratificación en los ingresos, que no necesariamente cambios de ingresos es cambios de clase. Bien, en esa situación, un discurso que apela, digamos, a la diferencia étnica, ¿tiene fuerza? Tú puedes apelar, por ejemplo, a estudiantes de la universidad que aspiran a procesos de individualización con una retórica que te vincula a los procesos del área rural, del que te estás rompiendo, con el que estás rompiendo vínculos. Ya no llega ese discurso, ya no tiene esa fuerza para interpelar. Incluso podemos decir que estamos en la actualidad en los albores de la formación de una burguesía aymara, en tanto esta burguesía está manejando capital comercial, no capital productivo. Marx distingue entre capital productivo, capital comercial. Capital comercial, sí, ya terminó, y se me olvida el otro capital, los distingue. Los aymaras manejan capital comercial. Y en la medida que ese capital comercial pueda ser empleado en la producción, cambian, porque el capital comercial cuando circula por el mercado, no está afectando el proceso de producción. Cuando ese capital se invierte en el proceso de producción, modifica las relaciones de producción y por lo tanto esos aymaras, esto no es una garantía, pero tienen la posibilidad de interpelar la diferencia étnica en tanto tengan contradicciones con los grupos dominantes para confrontarlos. Ahí de los discursos de los 500 años ya no es para los pobrecitos, es para encubrir un proceso de dominación que sucede en una nueva clase. O puede ser el caso, como está sucediendo, que estos sectores que se están formando de poder económico, con los poderes económicos ya establecidos, entablen alianzas por un factor bien importante. Los migrantes, aymaras y quechos que van al oriente quieren tierras. Los empresarios cruceños quieren tierras. Entonces necesitan ampliar la frontera agrícola. En ese sentido, en términos de clase, diferenciados étnicamente, pero cercanos en términos de clase, pueden entablar una alianza y ampliar la frontera agrícola. Entonces estamos en un proceso de configuración social donde la identidad indígena ya no tiene la capacidad de cohesionar mayorías como había hecho el 2006 cuando Evo Morales llega a la presidencia. Muchas gracias. Para continuar con el seminario vamos a invitar a la magíster Cecilia Salazar, que es docente de Ciencias Sociales y Humanas desde 2007 en las maestrías de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, Población y Desarrollo de Relaciones Internacionales e Integración. Docente del taller de tesis de maestrías de Desarrollo Social y Humano y del taller de sobre Estados del Arte y maestrías de Desarrollo Social. Muchas gracias por la invitación y
Felicidades a quienes han tomado esta iniciativa. Siempre es una trampa exponer después de Carlos Macusaya. No es fácil llegar a su nivel, pero al mismo tiempo es muy desafiante, porque comparto muchísimo de lo que has dicho, Carlos. Me parece muy interesante. Yo me voy a salir un poquito, ¿no es cierto?, del tenor del evento, y lo que quiero hacer es una propuesta sociológica que contextualice la problemática de la que estamos hablando. Esa va a ser mi contribución modesta. Quiero comenzar señalando de que yo sitúo mi lectura sobre el problema nacional en el contexto histórico del desarrollo del capitalismo y la modernidad. Creo que capitalismo y modernidad son dos procesos que convergen en el tiempo y se nutren mutuamente, ¿no? Entonces voy a hablar de lo nacional en ese contexto, ¿no?, de la nación como resultado de esta convergencia entre el desarrollo del capitalismo y modernidad. Al hablar de nación en ese contexto, ¿no?, yo les ruego que lo consideren para luego el debate, ¿no?, tenemos que hablar de un proceso en el que un conjunto de partes, ¿no es cierto?, culturales, de comunidades, de grupos humanos, en fin, comienzan a converger, ¿no es cierto?, a partir de la emergencia de los procesos del mercado interno, de la gran actividad comercial que se van a producir en la sociedad, se va a producir en la sociedad humana. Es decir, los grupos humanos, las comunidades, ¿no es cierto?, que podemos gráficamente imaginarlas como esferas apartadas entre sí, comienzan a interactuar entre ellas a partir de los vínculos del comercio, comienzan a intercambiar y a partir de eso a modelar, ¿no es cierto?, el estatus de la cultura nacional, que es resultado, por lo tanto, de esa faceta del desarrollo del capitalismo que en ese momento es estrictamente comercial, ¿no? El comercio, la actividad comercial nos está diciendo, ¿no es cierto?, nos está señalando la base material de la construcción de esta interacción que luego va a derivar en una cultura común, en una institucionalidad, ¿no es cierto?, que va a permitir que esas partes convivan entre sí, dotadas de cierto tipo de reglas del juego, ¿no es cierto? Pero su base material es el desarrollo de la actividad comercial y por lo tanto de la instalación de la mercancía como el elemento fundante del desarrollo del capitalismo, ¿no? Ahora bien, sobre esa base, ¿no es cierto?, se está produciendo una serie de procesos históricos de una fuerte, digamos, con un fuerte contenido cultural. La convergencia hace que los sujetos y los grupos humanos, por ejemplo, intercambien el lenguaje, ¿no es cierto?, y a partir de eso vayan modelando un lenguaje común, ¿no? Entonces, en la medida que eso se va produciendo y se va enraizando en la sociedad, esta práctica, se van creando los soportes de una comunidad nacional, pero que requieren además de una serie de instituciones que van a reforzar ese sentido de unificación a partir de ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos que es fundamental es aquel que Benedict Anderson, que lo deben conocer ustedes como autor clásico de la historia contemporánea y de la constitución de las narrativas alrededor de la historia, llama el capitalismo impreso, ¿no? En este proceso de construcción, ¿no es cierto?, de una idea de lo común, un elemento, un factor fundamental de ese hecho es el surgimiento de una faceta del capitalismo que se va a dedicar a producir, a partir de la existencia de la imprenta, ¿no es cierto?, una narrativa o narrativas acerca de lo que somos como unidad nacional, ¿no es cierto? Entonces el capitalismo impreso tiene que ver con la producción en masa industrial de ideas que se instalan en los libros que son producidos por la imprenta. Eso es capitalismo impreso. Entonces es un componente fundamental de la construcción de la idea de lo común, ¿no? Y ¿de qué estamos hablando? De que en realidad la idea de lo común responde a nociones de una narración que se está comenzando a construir en función de esa idea de lo común, ¿no? Pero esa narración necesita materializarse en algo, en el libro.
Y el libro, sin embargo, se instala en el capitalismo impreso como mercancía para generar, ¿no es cierto?, a partir de la creación, del surgimiento de una comunidad de lectores, diría Anderson, ¿no es cierto?, una idea de lo que somos como comunidad nacional, ¿no? Fíjense que este hecho está acompañado además de otra faceta del capitalismo impreso que a ustedes les interesa muchísimo desarrollar, que tiene que ver con el surgimiento del periódico, ¿no? El periódico es un instrumento impreso, ¿no es cierto?, que se desarrolla cotidianamente para dar cuenta de lo que somos como comunidad nacional. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos, ocurre una inundación en la zona amazónica del Beni, digamos, ¿no es cierto?, y son afectadas comunidades, pueblos, suele suceder que alrededor de eso se genera una especie de solidaridad nacional para ayudar, ¿no es cierto?, a los afectados por ese desastre, ¿no? Entonces nos reunimos, acumulamos azúcar, fideo, en fin, y atendemos a partir de esa solidaridad, ¿no es cierto?, a quienes consideramos son parte de nuestra comunidad, aunque no tengamos un vínculo directo con ellos, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de comunidad se construye a partir de estos soportes materiales que nos están dando cuenta de una relación abstracta con los otros, pero a los que consideramos nuestros hermanos bolivianos. Si esa inundación, poco tiempo después, se produce en la Amazonía peruana, no nos interpela extrañamente, ¿no es cierto? Nos interpela a los peruanos que se movilizan por sus hermanos amazónicos que, que anteriormente compartían una región con nuestra propia Amazonía, pero que por efecto de la construcción de los estados nacionales, cuya dimensión gráfica está instalada en esa frontera, ¿no es cierto?, imaginaria, en este caso entre Perú y Bolivia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es determinante para saber a qué mundo pertenecemos, ¿no es cierto?, y qué tipo de comunidad de interés estamos compartiendo unos y otros, aunque en términos naturales estamos históricamente y largamente hemos compartido un mismo territorio, ¿no? Entonces, el énfasis sobre nuestra pertenencia nacional también está soportado por estos elementos que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo y en este caso con el capitalismo impreso, que tiene efecto en el libro y en el periódico como nutrientes, digamos, de esta idea de pertenencia común. Alrededor de eso, por supuesto que hay instituciones, ¿no es cierto?, instituciones como la propia universidad, la carrera de comunicación social, ¿no es cierto?, que está pensando todo un sistema comunicacional referido a nuestra problemática, ¿no? Un elemento fundamental en términos institucionales tiene que ver con la formación profesional de la historia, con el relato de la historia y con ese componente que se instala en un centro educativo que va a comenzar a producir en aras del capitalismo impreso esta problematización, ¿no es cierto? La historia, en este caso podríamos hablar de la carrera de historia, es fundamental para la creación, ¿no es cierto?, de estas nociones de pertenencia común a partir de la narrativa histórica. Bolivia ha nacido en 1825, ¿no es cierto?, como Estado independiente y soberano después de un ciclo de 15 años de guerras, etcétera, etcétera. Y la historia va a ir marcando una serie de hitos, ¿no?, en el transcurso de su revisión constante, además, para ir demarcando los momentos cruciales de nuestra constitución como nación, ¿no? Entonces, institucionalmente, la historia es fundamental para la creación de la idea de nación y de pertenencia común, ¿no? Fíjense en el contexto de nuestro propio desarrollo institucional, el lugar que ocupa la carrera de historia en la Universidad Mayor de San Andrés. No existe carrera de historia en Santa Cruz, no existe carrera de historia en Tarija. Siendo una institución tan importante de la creación de una idea, ¿no es cierto?, compartida de nación, no tenemos ese soporte institucional crucial, ¿no es cierto?, que nos permita democratizar y encontrar en la interpelación de todos los grupos humanos, ¿no es cierto?, y la posibilidad de construir una idea de lo común. ¿En qué sentido? Para aclarar esta fase un poco abstracta o enredada, más bien, si la carrera de historia en Santa Cruz, ¿no es cierto?, no tenemos
tenemos conocimiento de lo que es esa sociedad y de lo que han sido sus componentes constitutivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, le falta a la narrativa nacional una parte, ¿no es cierto?, que es sustancial a nuestra idea de colectividad, ¿no? Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Qué bien que existe el periódico Pucara, porque el periódico Pucara nos remite a otro tipo de problemáticas que probablemente otros medios no las enuncian. ¿Qué quiere decir esto? Que también la construcción de una idea de comunidad compartida tiene que ver con la pluralidad de voces. Solamente en tanto se recojan todas las voces de las mujeres, de su historia, es fundamental para saber quiénes somos como comunidad. Lo mismo de los indígenas, de las mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Y para eso las instituciones que forjan esas narrativas son cruciales. Y entre ellas, un lugar fundamental ocupan las instituciones educativas, por supuesto, porque para poder narrar por medio del capitalismo impreso, tenemos que saber leer y escribir, ¿no es cierto? Y a través de eso contribuir con lo que es nuestra perspectiva de nuestra pertenencia a esta narrativa común. Bueno, sobre esa base, existen sociedades como la nuestra, ¿no es cierto?, que no han logrado, ya lo decía Pedro Portugal, no han logrado que estos procesos de desarrollo económico, ¿no es cierto?, de una fuerte dosis, digamos, vinculada a la creación de mercado interno, de interacciones internas basadas en la economía, ¿no es cierto?, no han podido desarrollarse en su plenitud, aunque al final de mi presentación voy a poner algunas interrogantes al respecto. Entonces, sociedades como la nuestra no han tenido la energía, ¿no es cierto?, material para producir esta convergencia, porque nuestro desarrollo capitalista es peculiar, podríamos decir, y no ha logrado enraizar en la colectividad un sentido de pertenencia común. Nos haremos preguntas respecto, por ejemplo, a editoriales, ya desplazando nuestra discusión hacia el capitalismo impreso. La Universidad Mayor de San Andrés tiene una imprenta, si la tiene, funciona. ¿Cuánto producimos en materia de capitalismo impreso y de narración desde nuestros propios lugares y nuestros propios intereses para construir esa idea plural de nación? Las mujeres, ¿qué posibilidades tenemos de contribuir a esa agenda desarrollando nuestra propia historia? Escasísima. Entonces, eso es reflejo de nuestras imposibilidades históricas para lograr esta convergencia. Cuando esto se produce de esta manera, en sociedades como la nuestra, ¿no es cierto?, la forma de unificación, ¿no es cierto?, se da desde el propio Estado, es decir, desde la política. No desde la economía, sino desde la política, ¿no? Y ese es el caso nuestro. El país ha nacido como Estado soberano a partir de un legado territorial que venía desde la audiencia de Charcas. Es un legado territorial tremendamente grande, inadministrable ante la ausencia de fuerzas productivas, y por lo tanto la única manera de hacerlo, de ordenar y administrar esto, era desde el Estado, desde las decisiones políticas y desde la acción, ¿no es cierto?, política, que en un determinado momento basaron sus fuerzas en las fuerzas militares que disputaron a otros países pedazos de territorios, en fin. Entonces hubo un proceso de legitimación de gobiernos militares en el siglo XIX, ¿no?, porque fueron los que finalmente terminaron de delimitar exactamente qué era Bolivia, qué era Argentina, qué era Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se produce esa energía interna que da lugar a estos intercambios culturales y a una convergencia en función de un sentido común. Les pongo el ejemplo de Yugoslavia y las consecuencias que tuvo esta carencia, este déficit en ese caso, ¿no? A finales del siglo XX, Yugoslavia desapareció como país, ¿no es cierto? Había sido constituido sobre todo desde las decisiones políticas de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, sin este desarrollo interno, ¿no es cierto?, material que permitiera esta convergencia, y terminó a finales del siglo XX en una lucha de etnias y religiosas que terminaron por liquidar la existencia de un país, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay energías suficientes materiales y económicas, y la decisión de la unificación es sobre todo política, se agota y termina desgarrando una sociedad del modo como ha desgarrado Yugoslavia. Entonces se terminó la narrativa en función de la nación yugoslavia, o del Estado yugoslavo inclusive, ¿no?
¿Cuál ha sido nuestro caso? Nuestro caso pasa por, primero, hacer consideraciones sobre lo cercana que en realidad está, ¿no es cierto?, o lo cercano que en realidad está nuestro proceso constitutivo nacional. ¿Cuál es el requisito fundamental para que lo concibamos de esta manera? La democratización de la sociedad y, por lo tanto, que todas las voces concurran en esa construcción de una idea de nación. Eso se ha producido en 1952 con la Revolución Nacional, ¿no es cierto?, y por lo tanto con la idea de que todos los habitantes de este país son ciudadanos y tienen derecho a decir lo que quieren, a emitir su voz, a participar en la política, a decidir en la política, ¿no? Pero nuestro propio desarrollo económico a partir del 52 fue muy precario en términos de la construcción de sus bases materiales, ¿no? Teníamos un gran conglomerado, ¿no es cierto?, que se incorpora como mayoría cuantitativa a los quehaceres de la política. Estoy hablando del mundo aymara quechua, ¿no es cierto?, pero la situación, digamos, las condiciones de nuestro desarrollo no admiten que esa fuerza y esa energía, ¿no es cierto?, se instale en el país para desarrollar a partir de eso fuerzas productivas que permitan una convergencia, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo del mercado interno, ¿no? Entonces, otra vez estamos frente al fenómeno de que la política actúa, ¿no es cierto?, pero sin sustento material, ¿no? Y eso tiende a colapsar, ¿no es cierto? En tanto no haya desarrollo material para esta convergencia, la política agota sus energías en función de esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que destacar a partir del 52 en materia de pluralización de voces, ¿no? Pero siempre en el marco de disputas políticas muy intensas, ¿no? Yo lo que destaco acá, porque creo que corresponde en el marco del seminario, ¿no?, es la presencia del catarismo en los años 70, como el hecho histórico fundamental de la democratización de las voces y de la posibilidad de que los sujetos accedan con su propia identidad y sus propias necesidades, ¿no es cierto?, a la narrativa nacional. Ahora, ¿qué es el catarismo y en qué contexto se constituye y cuáles son los instrumentos que utiliza para lograr este proceso, ¿no? Primero, hay que considerar que el catarismo es la creación de una corriente ideológica poderosa, ¿no es cierto?, interpelante, ¿no?, que se origina en la Universidad Mayor de San Andrés. O sea, otra vez volvemos a las instituciones educativas, pero ya con la presencia de actores nuevos, que son los migrantes aymaras que logran entrar a historia, sociología, lingüística, en fin, y a partir de eso constituyen una narrativa, ¿no es cierto?, que va a ser muy visible, por ejemplo, en el taller de Historia Oral Andina, ¿no es cierto?, que es una institución que va a comenzar a producir conocimiento y narrativa sobre su propia realidad, nutriendo la narrativa nacional, es decir, democratizando la narrativa nacional, ¿no? Un esfuerzo parecido se ha hecho en el marco para las mujeres. Se ha comenzado a construir una historia de las mujeres en los años 90, pero era muy modesta, ¿no es cierto? Hay otro tipo de parámetros que hay que considerar al respecto. Nos quedamos ahora con el tema del catarismo. Una cuestión que fue fundamental en el surgimiento del catarismo, sin embargo, que creo que en términos políticos es muy importante mencionar, es que además surgió como una fuerza contestataria contra el modo de disciplinar desde el Estado, desde la política, al mundo campesino indígena. O sea, fue una respuesta al movimiento nacionalista revolucionario emergente el 52, o consolidado como fuerza política hegemónica el 52, ¿no es cierto?, pero cuyas prácticas desde la política y desde el Estado estaban llevando, ¿no es cierto?, consigo la idea de que había que disciplinar y uniformar a la sociedad por la vía solamente de la política y no de la economía. Y cuando la política agota sus recursos, digamos, más valiosos, se produce lo que se produjo en el Estado del 52, cuando colapsaba el EBNR, ¿no es cierto?, que es la faceta del clientelismo, ¿no es cierto?, la cooptación, etcétera, etcétera. Contra eso se plantó el catarismo, contra esa forma, ¿no es cierto?, autoritaria de construcción de nación, ¿no es cierto?, a partir de la coacción del clientelismo, ¿no?, y encima de todo, sin capacidad para desarrollar la materialidad que requiere toda
sociedad moderna en función de la construcción de la idea de nación, es decir, sin economía, ¿no? Entonces el catarismo surge en este marco institucional, del que estamos hablando en el marco de la modernidad, ¿no? Y tiene su gran momento, ¿no es cierto?, en la Universidad Mayor de San Andrés, vinculado a los sindicatos agrarios, sin duda, que estaban disputando su espacio político a las formas que había creado el MNR de cooptación de la vida política agraria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué reclama el catarismo? Democratización de las voces, autonomía del movimiento, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo un planteamiento colonial respecto a las imposibilidades del Estado del 52 de desarrollar estructuras de igualdad, digamos que tomen en cuenta estas mayorías cuantitativas, ¿no? ¿En qué estamos ahora desde mi punto de vista? Fíjense que hemos hablado de desarrollo del mercado interno y de la actividad comercial como, digamos, como ese mecanismo y esa energía que produce unificación, ¿no? En este contexto, como resultado sociológico del Estado del 52, tenemos lo que Carlos Macusaya decía, ¿no? Una potente burguesía aymara, burguesía que colla, podríamos decir, aymaro quechua, ¿no es cierto?, que comienza a ocupar el país en términos de su territorialización, se territorializa a lo largo y ancho del país. Están en Cobija, están en San Julián, están en Tarija, ¿no es cierto?, donde no están los comerciantes aymaras, ¿no es cierto?, produciendo estas energías, y por lo tanto esta interacción cultural, ¿no es cierto?, que da cuenta de una primera señal, yo diría, o de las primeras señales de eso que ha sido un anhelo para el país, o de sociedades como la nuestra, que es su unificación, pero con una cualidad que, digamos, le da un tono a este proceso específico en el caso boliviano. Y es que, como lo había mencionado anteriormente, los aymaras y quechas en este país son una mayoría cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la liberación de esta mano de obra, ¿no es cierto?, desde el año 52, se constituye una energía disponible, ¿no es cierto?, para no solamente movilizarse territorialmente, sino también socialmente. En realidad, el catarismo es resultado de los procesos de movilidad social en el seno de la cultura aymara, y por lo tanto de la constitución de una élite, podríamos decir, ¿no es cierto?, intelectual, que puede serlo en la medida de que dispone de esa cultura de cierto tipo de excedentes que permiten que una parte de su comunidad se dedique a actividades de especulación, intelectuales, ¿no es cierto?, estéticas, no son ya productores de la tierra, ¿no? Entonces, este proceso histórico que estamos viviendo ahora, desde mi punto de vista, está generando las condiciones materiales de un proceso de unificación desde esta mayoría cuantitativa dedicada a la actividad comercial, y a partir de eso produciendo estos intercambios culturales en todas las regiones donde están, y por lo tanto liberalizando siglos después de lo que hicieron otros países en otros continentes, ¿no?, la posibilidad de una unificación. ¿Es burguesía comercial por ahora? Sí, lo es, ¿no es cierto? Pero hay una energía que está dando cuenta, ¿no es cierto?, de este proceso, reitero, de unificación, y que se va a visibilizar muy claramente, en mi perspectiva, pero véanlo ustedes, en la simbolización, por ejemplo, de la fiesta, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes han podido advertir, por ejemplo, que en la fiesta del Gran Poder hay una alusión reiterada de la simbología nacional: rojo, amarillo y verde, cantutas, rojo, amarillo y verde, polleras, rojo, amarillo y verde, las mantas de las mujeres, ¿no es cierto?, que además tienen un baile maravilloso, con escudos bolivianos, ¿no es cierto?, bordados. ¿Qué es? Es la apropiación, ¿no es cierto?, de la nación, de su simbología, pero a partir de esta emergencia, de esta mayoría cuantitativa, que es capaz de llevar adelante, por su energía y su actividad económica, la posibilidad de la unificación. Ahora, en este contexto, ¿qué tiene que ver el discurso étnico, la legitimación del poder, etcétera, etcétera?
Solamente para ir terminando, quiero llamar su atención sobre una declaración que hizo el vicepresidente hace unas 3 o 4 semanas, que creo que es importante recuperarla para ver qué motivaciones están tejiéndose en aras de los procesos políticos que estamos viviendo. El vicepresidente dijo: es la organización política que mejor interprete a las nuevas clases medias la que va a ganar, ¿no es cierto? Y va a posicionar su hegemonía sobre las demás. ¿De qué está hablando? ¿No es cierto? ¿De qué está hablando? Está hablando de esa, yo diría, importante actividad que se despliega a partir del Ministerio de Culturas, ¿no es cierto? No para recuperar lo ancestral, no para recuperar a los sicuris de Italaque, no para recuperar el tejido indígena de los Jalcas en Sucre, no, para reivindicar el mundo criollo, carca, ¿no es cierto? El mundo de los caporales, etcétera, etcétera, que es la forma cultural a la que están accediendo estos procesos, estas clases emergentes, ¿no es cierto?, constituyéndose en las nuevas clases medias, que sin embargo, ¿no es cierto?, tienen un fuerte enraizamiento, digamos, entre comillas, ancestral, ¿no es cierto?, aymaro quechua, ¿no?, pero que están al mismo tiempo en un proceso no solamente de expansión territorial, de movimiento espacial, sino también de movilidad social ascendente. Se están constituyendo en la burguesía que va culturalmente hegemonizar aparentemente los procesos que le toca vivir al país, económicamente también a partir de la actividad comercial, eso es fundamental, y lo que está todavía en deuda, ¿no es cierto?, es la construcción de esa esfera discursiva, narrativa, ¿no es cierto?, que ya tiene sus antecedentes en la intelectualidad aymara, pero que luego en breve se va a desplazar por el modo como se están ocupando las instituciones creadoras de narrativas, ¿no es cierto?, por estas poblaciones que tienen una potencia, ¿no es cierto?, una gran energía para disputar la hegemonía. Por eso la Universidad Mayor de San Andrés es una universidad popular, es una universidad aymara, y de aquí es de donde podría salir la discursividad que esta emergencia sociológica necesita para terminar de constituirse en clase hegemónica. Eso es todo. Agradecemos la participación de la magíster Cecilia Salazar. Y a continuación damos paso a nuestro cuarto invitado de la noche, el licenciado Giovanni Samanatu Ávila, quien es sociólogo y epistemólogo boliviano que ha trabajado temas como la descolonización y el vivir bien. Además, es ex viceministro de Educación Superior. Es actual responsable del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacionales del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Saludo a los compañeros del paralelo del licenciado Luis García. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir aquí con mi profesora Cecilia Salazar, el compañero Macusaya, el profesor Carrasco, en esta ocasión discutiendo un tema importante. Me imagino que la invitación mía tenía que ver un poco con la idea de tener una voz oficial. Yo no trabajo actualmente en el gobierno, he sido viceministro, ha sido mi último cargo, pero de todas maneras lo que voy a tratar de hacer es hacer una interpretación de carácter más bien histórico-político del tema que se ha planteado en cuestión. Considero que habría que un poco invertir el tema, aunque no dejar de responder a la pregunta. Creo que detrás del tema hay una suerte de teoría de la conspiración. Y creo que gran parte de la crítica que actualmente se construye a favor o en contra, izquierda, derecha, indianista o catarista, existe una suerte de teoría de la conspiración para pensar sobre el tema del indígena. ¿Qué es una teoría de la conspiración? O podemos decir, en otro sentido, como utiliza Poliakov, una especie de diaboléctica. ¿Qué es una diaboléctica? Einstein decía que tal vez la idea de la ciencia de la causalidad derivaba un poco de los viejos mitos donde la causa de los males son los demonios. Y como no vemos detrás
no entendemos muy bien el mecanismo del poder. Entonces, evidentemente es fácil, ¿no ve?, reconstruir una historia de tal manera que quepa de manera exacta en la idea de que es un grupo, una élite, la que conspira y ha conspirado para configurar determinado tipo de coyuntura presente. Y a eso me refiero con una teoría de la conspiración. Es decir, con suponer que todo esto que está pasando y en el momento que estamos analizando toda esta coyuntura ha sido un proceso consciente de un grupo que sistemáticamente ha tratado de apropiarse del discurso indígena o indianista y ha dejado, digamos, al descubierto a las personas que han formado esto, que han planteado esto, que han construido esto. ¿Será cierto encarar el análisis desde ese punto de vista? En mi opinión, no. Es tremendamente falso, ¿no?, entender de esa manera o tener una concepción de una filosofía de la historia de esa manera para pensar lo que nos está pasando. Mi objetivo es un poco, más bien, evitar esa filosofía de la historia y evitar de pensar de que lo que tenemos ahora, viendo lo positivo o negativamente, pertenece o corresponde a una teoría de la conspiración. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo podemos entender? Voy a tomar solamente un punto y sobre la base de ese punto va a girar básicamente mi respuesta. Hablamos de frente. Uno de los elementos más importantes y cuestionados, obviamente, dentro del discurso actual que se hace en el gobierno, tiene que ver sobre todo con el manejo idealista del indigenismo, o lo que han llamado algunos pachamamismo. ¿Tiene que ver eso exclusivamente con la postura actual del gobierno? Lo reconocen muchos textos y muchas personas que analizan. No. Tiene que ver en gran parte, hay dos elementos importantes que habría que recuperar para entender esto. Primero, son las propias corrientes indianistas que han incorporado esta discusión y este debate, tanto actuales como anteriores, y podemos ponerlo, son los intelectuales, en este caso, Fausto Reinaga es una de las personas conocidas que ha desarrollado estas ideas en algunos de sus textos, sobre todo en los últimos, y luego también podemos poner como otro ejemplo al Simón Yampara, de que detrás de mucho de su elaboración, desde el CADA, incorpora la idea de lo que ahora es vivir bien o Sumajamani. Entonces, ese es un primer elemento. Eso es un discurso, un componente que tiene una historia para entender de dónde y cómo surge. El segundo componente importante es el discurso científico, entre comillas, o científico de la antropología, la arqueología y la sociología. Es decir, son esos discursos después del nacimiento del estructuralismo, de la posguerra, que han modificado y han transformado un poco el estudio de las ciencias humanas, a partir de lo que Lévi-Strauss va a hacer, tanto aquí como en otras partes, y reconstruir lo que llamaban desde el punto de vista de la concepción europea el pensamiento salvaje. Y eso implicaba tener una cierta idea, cierta concepción de las culturas que habían sido dejadas de lado por el desarrollo acelerado de la modernidad. Todo ese discurso antropológico, sociológico de las ciencias sociales ha construido una idea de lo que es el pasado, ha definido una forma de cómo se entiende el pasado. Entonces, estas son, digámoslo así, las dos fuentes importantes, no son las únicas, que convergen en lo que llamamos una suerte de idealización del contexto o de lo que es el discurso del indigenista, el discurso del vivir bien, etcétera, etcétera. La pregunta más importante es ¿hasta qué punto se puede sostener, ¿no ve? Porque detrás de esta respuesta existen muchos implícitos, que la idealización de las cosas, la construcción de elementos idealistas del pasado, son necesariamente elementos que no sirven en la historia. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros podemos sostener que de alguna u otra manera muchos procesos históricos se han alimentado, no es que se han determinado, por estas construcciones idealistas, incluso para construir hegemonía? Y solamente voy a poner algunos ejemplos históricos para mostrar que eso es relativo. Es decir, que no habría que negar que en algún momento los procesos de idealización del pasado significan una forma de reapropiación del presente. Y en ese sentido es el aspecto positivo, no necesariamente el aspecto negativo. Un ejemplo, tal vez, de una idealización en el caso de la ciencia. Los antecesores o los primos lejanos de los científicos europeos que van a desarrollar la ciencia experimental son los alquimistas. Los alquimistas son fundamentalmente aquellas personas que articulan el pensamiento mítico europeo medieval con la experimentación directa. Uno de los autores más importantes que nosotros
consideramos científicos como Newton, era y tenía en su biblioteca todos los tomos y los volúmenes de Paracelso. Y Paracelso era el principal místico medieval alquimista de la Edad Media europea. ¿Cuál era la importancia que había en esa idealización que no había funcionado, obviamente, que se había truncado para poder el desarrollo de la ciencia? Ahí hay que encontrar conexiones. No estoy diciendo que hay una determinación, estoy diciendo que hay una necesidad histórica de la reapropiación de esa forma. El segundo ejemplo histórico, ya que hablamos de ideas hegemónicas, puede ser la propia sociedad moderna. Todo lo que ha sucedido en la Europa medieval, aislada del contexto dominante en ese sistema mundo interregional, antes de que se conecte con nuestro continente, era que vivía una situación de Edad Media aislada, y esa situación de Edad Media aislada ha provocado durante los siglos XII, XIII, XIV, en la pequeña península llamada europea, ahora continente, lo que se llama la Edad Media. Pero la Edad Media se puede considerar como una ilustración abortada. ¿Qué quiere decir una ilustración abortada? Quiere decir que sobre el razonamiento del mito de la idea de Dios, que no quiere decir que exista Dios, se ha desarrollado todo un conjunto de pensamientos, ¿no ve?, que van a ayudar y van a apoyar al proceso del desarrollo de la propia modernidad. Es decir, sin esa ilustración abortada de la Edad Media europea, difícilmente hubiéramos podido encontrar la ilustración moderna que se va a dar después en Europa y que va a ser la originaria de lo que entendemos por ciencia, desarrollo y tecnología. No hay tiempo para explicar, digamos, los elementos que tiene esta concepción, pero creo que es importante reconocer que a lo largo de los procesos históricos, estos contextos son importantes y hasta cierta medida necesarios. Entonces, ¿qué podemos nosotros colegir un poquito de esto para entrar un poco a la idea de los elementos? Aquí quisiera tal vez articular una vez, tuve la suerte de ser compañero de un profesor que tal vez ustedes conocen, que es el antropólogo Mario Montaño Aragón, y en un doctorado, en un posgrado, fue mi compañero, discutíamos. Él tenía una idea muy particular, una persona que conocía perfectamente el aymara, el quechua, muchos otros idiomas, y hacía un análisis estructural lingüístico del origen del aymara. Y él tenía una hipótesis de que el origen de los aymaras, en términos históricos y de migración, tiene que ver con la cultura turco-altaica. Y en esa hipótesis que él decía, planteaba una cosa, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué nos vienen a plantear que son originarios? Decía, ¿de qué? Y lo decía textualmente, originarios, no son originarios, porque no vienen de este lugar. La discusión se centraba en lo siguiente: muchas veces la reconstrucción de los hechos históricos topa con el uso político de eso. Y de lo que se trata aquí cuando se habla de discurso es de la articulación entre la construcción histórica de un fenómeno y el uso político que se da en ese contexto. Es decir, por mucho que nosotros estemos hablando de que no existe la historia real, nos demuestre que, por ejemplo, la huipala ha sido una invención, o por ejemplo, que sean realmente las migraciones que no han sido propiamente de este continente, la posibilidad del uso político de eso permite el desarrollo histórico. Entonces, ese es un elemento fundamental si uno quiere tener una lectura, digamos así, más concreta del desarrollo histórico y no reducida solamente a una teoría de la conspiración. En ese sentido, por ejemplo, hay que hablar de la conexión entre lo político y lo histórico. Si vamos a entender de una manera simple que el proceso histórico son la configuración concreta, específica, material, por la cual cierto tipo de sociedad ha logrado configurarse, pero lo ha hecho a través de una cierta concepción política de sí misma, ¿no? Entonces, en ese sentido específico, funciona y opera los discursos, ¿no ve?, políticos, ideológicos y las idealizaciones. Tenemos un problema fuerte que enfrentar aquí, que es el tema de la colonización. Tenemos un proyecto que se ha planteado, sobre todo desde 2005, de la descolonización. Pero hay que tomar en cuenta que muchos de los actores que hoy están dentro del gobierno ni siquiera se habían en el principio planteado explícitamente determinar en este discurso. Un ejemplo claro para lo que estoy diciendo es el propio presidente Evo Morales. Si uno revisa los discursos del presidente cuando estaba como dirigente sindical de los cocaleros, casi en ninguna alocución se refiere directamente a lo aymara al Tupac Katari, a Bartolina Sisa. Sin embargo, en la posesión del 2006
en el discurso de posesión, inmediatamente recupera ese discurso para poderlo plantear. Es una invención, es una apropiación, es falso. Habría que decir en qué sentido se ha leído la historia política para catapultar eso, antes que mostrar si eso es falso o una mera apropiación. Pero lo que es cierto, creo que eso está claro, que a veces los sujetos que llegan a un momento histórico no son necesariamente conscientes del papel que les toca jugar. Y ese es un elemento fundamental en toda construcción histórica. Es decir, no necesariamente los sujetos que producen los sentidos, los discursos desde abajo, terminan siendo los que van a ser los dominantes y los que van a poner en ejecución. Entonces, ahí hay que tomar otro elemento fundamental en esta articulación entre contexto histórico-social y lo que sería, digamos, lo político. Que en el tema de la descolonización tiene que ver con, yo creo, dos aspectos, ¿no? Para ver un poquito más bien el uso que se ha tenido de lo indígena y de lo indio y las posibilidades que puede haber a partir de ahora. Porque es evidente, ¿no?, que muchas cosas se han podido agotar. Es evidente también que la propia idealización, que ha sido en gran parte producida por ciertos grupos dentro del propio gobierno, porque hay que asumir que el gobierno no es una unidad, hay que asumir que el gobierno tiene varias tendencias, que tiene varias posiciones internamente y que pelean también discursiva, ideológicamente internamente. O sea, no es un bloque sólido. Y en ese sentido han habido ciertas expresiones, por un lado, que han dejado jugar a otras y no a otras. Ese es un proceso de estudio que seguramente a alguien le tocará en algún momento mostrar cómo se han dado las tensiones de peleas y de luchas del propio gobierno. Pero aún así, sin responder directamente a esa pregunta, la descolonización que se ha planteado tenía que ver con dos cosas primero. No era necesario ni obligatorio, ¿no ve?, pensar que lo indígena implicaba una vuelta al pasado. Eso era absolutamente claro, porque ningún proyecto político histórico, pese a que pueda idealizar algún momento del pasado, puede significar una proyección a priori en el presente. ¿A qué me refiero? A que se sabía perfectamente que todo el proceso de descolonización implicaba un proyecto inédito, es decir, una nueva configuración histórica. En esa nueva configuración histórica, lo indígena iba a jugar como un papel configurador de lo nuevo, que no tenía una prefiguración, es decir, no había un modelo al cual había que arribar, no había un modelo al cual había predefinido, al cual se tenía que decir, esto es lo que tenemos que hacer. Por eso es que yo creo que en el fondo el uso fundamental de lo indígena es más estratégico que una visión esencialista. Obviamente, alguien podrá plantear ahí que había una folclorización, es cierto. Yo tengo una anécdota para ver un poquito cómo se ha dado este proceso. Cuando se ha planteado en educación recuperar, digamos, ¿no?, la idea de los saberes y conocimientos, se ha hecho un primer evento donde todos los profesores tenían que recuperar los saberes y conocimientos, pero lo que se ha logrado ahí más bien, y ha sido a sorpresa de absolutamente todos, es que todo el mundo ha entendido eso como una vuelta a los trajes típicos y a las comidas típicas. Y en el evento que teníamos con muchísimos profesores de todo Bolivia, sin haber planificado, sin haber definido, sin haber dado una línea política de cómo se iba a hacer, todos los profesores automáticamente se han ido vestidos de su región, se han ido vestidos de indígena, se han ido vestidos de su región, si no tenían indígenas, por ejemplo los del Chaco, o han puesto proyectos sobre las comidas típicas y las comidas de su región. ¿Qué quiere decir esto? Este es un elemento fundamental e importante, ¿no ve? Porque no es un dato menor, es lo que yo les decía, no hay